obligaciones, y en determinado momento es revocable, porque pues, lo puedes revocar tú en el momento que lo consideres conveniente, necesario, porque pues pudieran sobrevenir algunas situaciones propias de la persona que en determinado momento te obligan a modificar tu testamento, desde pérdida de un familiar que lo tenías instituido, desde algún legado que hiciste de determinado bien y ya no lo tienes y quieres adecuar el testamento, desde situaciones de cambio del estado civil de las personas, en fin, hay una gran variedad de situaciones que te obligan o que debes de tener tu testamento, pues ahora sí que al día, ¿no? En una ocasión les puedo comentar algo muy, muy reciente de un trato donde creo que es correcto un traspaso, y en ese traspaso se designa, se hace una herencia, se hace un testamento, perdón, y en ese testamento que se elabora se deja al cesionario, a quien se había cedido la casa, obviamente pues se iba a pagar el crédito, iba a seguir todo caminando. ¿Qué pasó al final del día? Que la operación se cayó y el testamento no se revocó, y entonces pues cuando llega la viuda y me pide que le ayude a realizar su juicio intestado, porque ella pensaba que estaba intestado la muerte de su esposo, pues resulta que había un testamento donde a favor de la cesionaria de esa casa, de ese trato, pues que ya no se llevó a cabo. Entonces sí es muy importante que tengan ustedes, en lo particular, esa pulcritud en cuanto a tus papeles, ¿no? Que tengas todo el día y que no se te vayan a escapar ese tipo de detalles. ¿Qué tenía que haber hecho esta persona? Pues en su momento revocar el testamento. Ahora andamos tras esa persona pues para explicarle, y pues con el riesgo inminente de que ella pueda abusar y hacer uso de ese beneficio o de esa institución de heredera que le dictó esta persona que le había cedido el crédito, ¿no? Pues yo creo que sí es muy importante hacer conciencia en septiembre del testamento, que tomemos por ahí tiempo, y sobre todo en capacidad física y mental, donde tú puedas dictarlo libremente y que no tengas por ahí quien te esté coaccionando, presionando. Llegan también las personas ya de mayor edad a la notaría para el tema del testamento, y pues ya vienen con una cierta presión de parte de los hijos o hasta de los nietos para que se les incluya dentro de ese acto de última voluntad. Y como te digo, yo creo que aquí hay que hacerlo de una manera libre, en plena conciencia, y pues desgraciadamente no vamos a veces a agradar a todos o a todas las personas que instituimos como herederos, y por otra parte, bueno, pues no estamos exentos de que haya algún riesgo de algún litigio en el tema de la no aceptación respecto de cómo legisló el testador, cómo determinó qué se iba a hacer con su patrimonio para después de su muerte. Y como otro dato interesante, pues todo el tema bancario de lo que son las cuentas de inversión, las cuentas de cheques, pues eso se rige aparte. La ley bancaria, pues ahí determina a quién o quiénes son los beneficiarios y en qué porcentajes se llevarían ese patrimonio que está invertido en los bancos, casas de inversión, etcétera, al igual que los seguros de vida, donde ya traen sus beneficiarios. Lo que se establezca en un testamento donde digas que la cuenta X se la dejas a Pedro y la cuenta Y se la dejas a Luis, pues eso no es factible, a menos de que vaya armonizado con lo que obra en el banco. Entonces también es otra prevención, pues que vale la pena tomar en consideración. Otro de los temas que de alguna manera me pedía Luis y los compañeros era el tema del impuesto cedular. El impuesto cedular pues, se creó a partir de este año 2020, lo crea el gobierno del estado o lo implementa en la enajenación de bienes inmuebles. Ya existía para lo que era el arrendamiento, ya existía para lo que era
para los ingresos de las personas físicas, pero en el caso de la enajenación de bienes inmuebles, es un impuesto de reciente creación por parte del gobierno del Estado, pues en aras de satisfacer o de cumplir con sus objetivos de ingresos, pues, para proveer a la sociedad. Entonces, por eso es que se crea ese impuesto pues, es del 5%, y ese impuesto grava pues, la utilidad que estás obteniendo. Ese impuesto sí es considerable, vemos que está lesivo, es muy fuerte, pero pues, sin embargo ahí está, por eso se llaman impuestos, y de alguna manera, bueno, pues sirven para contribuir al gasto, a la inversión, del desarrollo de un país, de un estado, de un municipio. Eh, Considero que es la creación de ese impuesto pues obedece pues al recorte de las participaciones federales a las cuales tenía derecho el Estado, y en ese sentido, bueno, pues crean este impuesto del 5% sobre la ganancia gravable. Sí es muy considerable, sí es muy lesivo, pero pues también tenemos que aprender a caminar con él. Y, oye, ese ingreso, ese impuesto que me pueden determinar, ¿lo puedo exentar? Pues sí, aplica las mismas leyes de la ley de renta de la Federación cuando es la casa habitación. ¿Sí? ¿Qué vamos a exentar? La casa habitación. Pues cuando sea casa habitación y vayas a exentar, te va a servir el documento con el que vas a acreditar que es tu casa habitación, te va a servir para exentar impuesto de la renta, tanto de la Federación como impuestos de tributación, pues pudiéramos decir que sí. Desgraciadamente, vuelvo a lo mismo, en ese afán recaudatorio de la autoridad, pues se vuelcan en la creación de impuestos, ¿no? La casa habitación es la que está exenta, el terreno no está exento, siempre es la pura casa habitación del contribuyente. Si en ese inmueble además tienes la tienda de abarrotes, bueno, pues la tienda de abarrotes no está exenta, nada más está lo que es la superficie destinada al suelo, ¿no? Y en ese sentido, el local comercial, bueno, pues pagará su impuesto sobre la renta correspondiente y pagará además el impuesto al valor agregado el adquirente, ¿no? Entonces, son temas que hay que considerar dentro también de las operaciones mercantiles que ustedes día a día manejan. Pues la otra cosa que hay que velar o vigilar es el tema de las diferencias de construcción. También en días recientes por ahí hubo unas discrepancias en cuanto a una operación que se celebró, y la vendedora pues argumentaba que ella no le había hecho ninguna modificación a la casa. Y efectivamente, eran unas casas pues, que hacen en serie los fraccionamientos, y quizá en algún arreglo particular con la dueña o como un plus, pues tenía por ahí unas techumbres, ¿no? Las techumbres pues tenían la misma antigüedad casi que la construcción de la casa, nada más que el perito evaluador en aquel entonces no reflejó no incluyó esas techumbres, y ahorita que vienen y venden, bueno, pues surgen diferencias de construcción para la autoridad municipal, en este caso impuestos inmobiliarios, hay hay un ocultamiento, y entonces pues él te determina un impuesto predial de diferencias de construcción a pagar. Esas diferencias de impuesto predial a pagar pues pueden ser nada más hasta de 5 años. No te puede calcular más la autoridad más que de 5 años, ¿no? Entonces, son temas que también hay que estar vigilando. En el tema de la extensión, hablando de exenciones, por ahí Pepe Huerta me cuestionaba, me preguntaba con relación a que si los títulos de propiedad estaban exentos de impuesto sobre la renta. Bueno, pues se entiende que en primer lugar ese título de propiedad antes provee de adoptar el dominio pleno de su parcela,
y una vez que decide adoptar el dominio pleno de su parcela, pues tiene que cumplir con ciertos requisitos. Le llega su título de propiedad, resulta que le viene la oportunidad de enajenarlo, lo quiere vender, y vamos a suponer que lo quiere vender él en 10 millones de pesos. Para esto, pues hay que cumplir con ciertas normativas que marca la ley agraria, que marca el mismo, la ley del impuesto a la renta, para poder exentar ese ingreso de 10 millones de pesos. No hay límite, en el tema agrario no hay límite, en el tema urbano sí hay límite para el tema de la exención de la casa de habitación. En el tema urbano, pues oscila alrededor de casi 4 millones de pesos el ingreso exento. Y en el tema agrario, pues ahí no hay ningún límite, ¿no? Tú puedes vender una parcela, una propiedad agraria hasta de 100 millones de pesos, 200, la cantidad que te guste, siempre y cuando el ejidatario cumpla con ciertos requisitos, como acreditar que tiene la calidad de ejidatario, que es la primera enajenación de la parcela. Tiene que cumplir con ciertos derechos de preferencia y del tanto que le impone el propio título al reverso, donde establece que tiene que darle aviso al Estado y al municipio para, si es su deseo, hacer uso de ese derecho de preferencia. El derecho del tanto, pues también va para los ejidatarios, comuneros, arrendatarios, para los propios familiares del ejidatario. Y en ese sentido, bueno, pues podría venir exento ese ingreso, siempre y cuando se cumplan con esos requisitos. ¿Sí? Por ahí, algunas otras dudas, déjenme checar aquí rápidamente de lo que me comentaban. Algo me comentaban que si era... dice, pregunta para Fernando, ¿es posible bajar el impuesto de la renta de la venta cuando son varios enajenantes? Sí, por supuesto. La utilidad gravable se divide entre el número de contribuyentes o de enajenantes. Entre más enajenantes sean, pues la utilidad se diluye y el pago del impuesto pues es menor, ¿no? Entonces sí es favorable en ese sentido. La de Pepe, pues ya la contestamos, el impuesto de la renta, en la venta de un terreno de pequeña propiedad, pues siempre y cuando sea la primera generación de la parcela, está exento. Me preguntan que si el impuesto celular aplica tanto a comprador como a un vendedor de un terreno o de una casa. Pues aplica nada más para el enajenante. Grava la enajenación. ¿Sí? El impuesto celular se creó para grabar la enajenación, entonces le incide al vendedor de un terreno, de una casa, de un edificio, de un rancho, de lo que quieras. Toda la propiedad raíz, toda la propiedad inmobiliaria, ¿no? ¿Qué porcentaje de impuesto celular se cobra en el proceso de compraventa, tanto de terreno, comercio, casa? Se calcula sobre la diferencia entre el precio fiscal y el precio de venta. Bueno, el impuesto celular se cobra, como ya lo decíamos, en cualquier tipo de enajenación de un bien inmueble, sea del tipo que sea el inmueble, comercio, casa, industria, agrícola, etcétera. Y es el 5% sobre la ganancia gravable. No es entre el precio fiscal y el precio de venta. Se toma en cuenta el precio en el que adquirió el enajenante, él o los enajenantes, se toma el precio de venta pactado por las partes y pues el avalúo sirve como una referencia también para en dado momento ver si no se genera un impuesto de adquisición por estar adquiriendo más bajo del precio real del inmueble. El valor fiscal es una referencia de un valor comercial o más cercano a lo comercial. Cada vez ustedes están viendo que los peritajes, los avales fiscales que emiten los peritos autorizados, ingenieros arquitectos, dados de alta aquí en las oficinas, concretamente en el área de catastro, hablando de Irapuato, pues ellos tienen que ceñirse también a valores. Muchas ocasiones me dicen, oiga, pues mándemelo con el perito y que no me salga muy caro, o mándemelo con el que me salga más barato. Realmente no es por ahí esta situación, porque pues hay valores ya establecidos de calle, que si incrementa por la esquina, que si es un terreno y que resulta que
pues, que da un campo de golf o que tiene servicios de, de, de primer nivel, pues todo eso va sumando, los acabados que tengas tú dentro de tu inmueble, todo eso lo va considerando el perito y va actualizando los valores. Vuelvo a lo mismo, en muchas ocasiones hacemos remodelaciones a nuestras casas, no las damos de alta, pero cuando viene algún trámite inmobiliario, sea por venta del inmueble, sea por sucesión, porque murió tu familiar y tienes que adjudicarte ese bien, pues es cuando se actualiza y es cuando la autoridad, de alguna manera, tarde que temprano, pues te va a ajustar y vas a tener que pagar esas diferencias de predial, ¿sí? Tanto en compraventa de terreno o casa, el vendedor qué porcentaje de impuesto de la renta paga y este se calcula sobre la ganancia. Siempre nos han preguntado eso, oye, ¿cómo cuánto va a causar el impuesto de la renta? Esa pregunta no es fácil contestarle, no es fácil darles una respuesta, pues porque hay que hacer una serie de cálculos, actualización del valor de compra. Hay factores, de acuerdo a la licitación de precio al consumidor, de acuerdo al número de años, de acuerdo al número de enajenantes. Se calcula sobre la ganancia, sí, pues sobre la ganancia gravable se genera el impuesto de la renta, se causa, se determina. En ocasiones hay una escritura donde se establece que compraste un terreno y las construcciones las haces después. Todavía es más difícil determinarte en ese momento. Licenciado, ¿lo puedo sacar un cálculo? No lo puedo hasta que no tengamos un avalúo porque no tengo el valor de las construcciones. Tengo el valor de terreno definido en tu escritura de 1992 y luego la casa pues, la vienes haciendo en 2000, pero no tengo el valor. Pues sí es importante contar con el avalúo para poderte yo determinar el impuesto. Facilita, si es la primera enajenación también, una cada 3 años, la casa habitación exenta, una cada 3 años es lo que nos permite la ley, la casa habitación del contribuyente, y lo puedes acreditar pues, con varios documentos que ya se los he comentado, que es el IFE o el INE, actualizado, que puede ser el recibo de la luz, pueden ser recibos o estados de cuenta de las instituciones bancarias o tiendas departamentales, ¿no? En lo mismo, el impuesto sobre adquisición, que sí es lo mismo el impuesto sobre adquisición de inmuebles, ISAI, que el concepto de traslado de dominio. La mayoría de los, sí es lo mismo, la mayoría de los estados, últimamente se ha escuchado mucha la palabra o esas siglas de ISAI, impuesto de adquisición de inmuebles, es lo mismo que el traslado de dominio que acá en Irapuato le marcamos, es exactamente lo mismo. Dice, en la compra de un terreno o inmueble o propiedad comercial, el vendedor paga impuesto celular, paga impuesto celular y paga impuesto de la renta. ¿Sí? ¿Cómo se calcula? ¿Qué porcentaje es? Bueno, pues se calcula, como ya les decía, en base a actualizaciones del índice nacional de precio al consumidor. ¿Qué porcentaje es? El 5%, aquí sí está definido sobre la ganancia gravable, lo que es el celular. El impuesto de la renta tiene otro tratamiento muy especial. Una copropiedad de 3 hermanos, una casa heredada a 3 hermanos. Para escriturar, ¿hay algún tiempo que deban esperar para poder ponerla a la venta? ¿Aún no han escriturado? Pues no, para escriturar hay algún tiempo que debas esperar para poder ponerla a la venta. Pues yo creo que no. Yo creo que inmediatamente que te lo adjudiques, al día siguiente lo puedes enajenar. No hay ninguna prohibición. Entonces, sí, pues hay que adjudicárselo, hay que escriturarlo y ya ingresado a tu patrimonio, pues lo puedes enajenar al día siguiente. Tomando en cuenta los impuestos que hay que pagar, el abogado que les tramitó el juicio les recomendó que vendieran y que el que compre escriture directo. Pues no se me hace muy propio. Yo creo que lo más adecuado es que tú te adjudiques ese inmueble y una vez adjudicado, pues podrás disponer de él. Creo que a veces se abusa por estados de necesidad a lo mejor de las personas o en el tema de las asesorías de los abogados en cuanto a estar cediendo las masas hereditarias, las herencias, las transmiten, llega a haber hasta 2 o 3 sesiones y cuando llega a la notaría, pues ya el hijo de doña Martita, pues ya no tiene nada que ver, ¿verdad? Porque pues ya vienen otros apellidos que nivelan el entierro tienen. Esa sesión debería de ser grabada, esa sesión debería de generar impuestos que nunca se pagan
impuestos que nunca se ven y que pueda el notario negarse a adjudicar un inmueble que fue cedido y que no fue adjudicado. Entonces yo creo que lo más correcto es que tú te adjudiques ese inmueble y ya posteriormente lo vendas, máxime si después se quiere enajenar a través de créditos bancarios o donde intervienen algunos organismos que otorgan créditos a la vivienda, como puede ser Infonavit, Fobiste, ISEC, etcétera, ¿no? Ventas de terrenos a los compradores que compran en preventa y después desean vender a precio normal. En cuestión de impuestos, ¿qué les conviene más hacer? ¿Vender el terreno así o mejor construir una casa y venderla para exentar el ISR y celular? Bueno, pues yo creo que al final de cuentas, si tú compras un terreno en preventa y después decides venderlo, pues obviamente que ya hay una especulación entre el valor de adquisición con el valor de venta, pues tendrás que pagar tu impuesto. Me dice, bueno, convendrá construir una casa, pues si tienes para construir la casa, si tienes el tiempo, el recurso, la intención, pero pues si no traes el tiempo ni el dinero, pues yo creo que hay que vender el terreno si tienes la necesidad de venderlo. Obviamente pues vas a tener que participar de impuesto celular y impuesto de la renta a la autoridad estatal, a la autoridad federal. Más o menos por ahí de las dudas que veía. No sé si por ahí Luis o alguien de los compañeros tenga algo, alguna otra cuestión. Por ahí les iba a comentar algo también. Déjenme ver aquí de las dudas que estábamos viendo. Exentar el impuesto. Ahorita a ver si me acuerdo sobre la marcha. No sé si por ahí alguien quiera hacer alguna pregunta, alguna duda. Más o menos trato de ser muy práctico y muy accesible pues, para llegarles y despejarles sus inquietudes, ¿no? Ventas. Por ahí decían algo de ventas con poder notarial. Ventas con poder notarial, en lo personal no me gusta intervenir en ellas porque no sabemos si el poder dante, quien otorgó el poder, pues ya falleció, número uno. Número dos, vengo a exentar la casa de habitación del contribuyente, pues sí, pero tú eres el apoderado. El apoderado sabe que vas a jugar con esa estrategia que le compete al poder dante, al dueño del negocio. Pues no, pues es que él me vendió hace como 3 años, pues vas a jugar con una estrategia de él, vas a jugar con una estrategia de él, que solo a él le compete ver si la hace uso de ella, porque si no, pues le vas a quemar esa oportunidad y hasta dentro de 3 años él va a poder hacer uso de ese beneficio, ¿no? Entonces, en los poderes trato que no. En algunos casos en Infonavit, pues sí se manejan, pero son poderes muy recientes, son poderes que son validados, son poderes que son validados en las otras notarías, en la donde se otorgó, poderes que están inscritos, ya deben inscribirse todos los poderes también, y sobre todo que son irrevocables, los maneja ahí sí Infonavit y bajo ciertos lineamientos donde se faculta inclusive al apoderado podría ser para exentar la casa habitación y podría ser también pues, para recibir el recurso, el dinero, ¿no? Entonces, por ahí más o menos en atención a lo de los poderes. No sé si por ahí tengan alguna otra duda, pregunta. ¿Qué tiempo tarda? Dice, si no te comprar notarial para acción de impuestos, se puede hacer un contrato de compraventa mediante un poder notarial, ya que el propietario podrá hasta la firma de la escritura. Sí, perfectamente, se puede hacer un contrato de compraventa y puede venir a la firma, eso sí. Muchas veces hablo inclusive con el apoderado, con el poderdante, hablo con él, está en Torreón, hablo con él, sí, efectivamente. A veces les pedimos hasta una carta de intención que la manden cuando menos, que quede alguna constancia fehaciente de su intención.
mismo día te lo estoy desordenando esa inquietud, ¿no? Si exento una propiedad y los 2 años vendo otra que tenga copropiedad, esta pago solo yo y la otra parte no. Bueno, pues si tu copropietario tiene manera de acreditar que es su casa habitación, pues él va a exentar, ¿sí? Puede haber 10 enajenantes y a lo mejor ahí vivía tu hermana porque era la que cuidaba a tus padres y todos los demás estábamos dispersos por el país o en otros países. Bueno, pues en ese sentido, quien tenga la credencial de lector o quien tenga el documento idóneo, pues ese se va a evitar el pago del impuesto de la renta, va a poder acreditar la casa de habitación del contribuyente ya una vez que el inmueble es de él, lo puede exentar. La otra parte no. ¿Quién más tiene por ahí alguna pregunta? Aquí estamos a sus órdenes. No sé si tengo... No, Cecilia, las herencias pagan impuestos, sí. ¿Dónde está? Por aquí algo vi. Dice, se puede hacer una modificación en un testamento las veces que quieras y del humor que andes. Hoy quito a la señora, mañana la vuelvo a poner, otra vez me sacó la lengua, la quito. Entonces, las veces que tú quieras la puedes hacer. El más contento quizá va a ser el notario, porque pues, le vas a estar llevando ahí pagos honorarios cada que vas a ir a modificar. Las veces que quieras se puede. Techos de losa. Ventas con poder para exención de impuestos. Ventas con poder notarial para exención. Contrato de compra-venta, sí. Es exento. Las herencias pagan impuestos. Las herencias pagan impuestos, no. No hasta ahorita. Y digo no hasta ahorita porque pues hay una intención de ya sabes quién, del partido en el poder, donde desde el año pasado pretendían que las herencias se grabaran. No creo que sea muy conveniente ese tema. De por sí somos un país pues, que ha sufrido pues, muchos golpeteos, muchos golpes. Ahorita estamos con la pandemia, la economía pues, está muy constreñida, está muy complicada y yo creo que ahorita no es el momento. Parece que Morena sigue con esa intención. No lo sacaron para este año pasado, pero parece que por ahí anda ese rum. Entonces, ojalá que no graben las herencias, porque al final de cuentas todos tenemos derecho a heredar y a todos nos impactaría. No nada más le impactaría a ciertas clases privilegiadas, quiero lo pretende ver, aquí nos pegaría a todos. Entonces, hoy por hoy, no pagan. Contratos de renta en notaría. Les he platicado también los contratos de renta. Yo creo que los contratos de renta es muy importante que sí se ratifiquen, que sí pagues impuestos. A veces ponemos por la libre, todo nos puede salir más caro. Hay ley de extinción de dominio, entonces hay que, ustedes como agentes inmobiliarios, yo creo que es muy importante ahora, dentro de muchos requisitos que les he dado en las pláticas que hemos tenido, pues ahora también, pues, ¿por qué no? A ver, vamos a hacer una consulta al buró de crédito, a ver cómo andas. Yo creo que también es un termómetro muy interesante, independientemente de fianzas, de declaración de impuestos del ejercicio pasado, ¿verdad? Todas esas situaciones, si ya habías rentado, bueno, pues alguna opinión favorable del casero anterior, entonces creo que sí se pueden o deben de ratificar sus contratos y pues obviamente pues también van a ser objeto de impuesto cedular definitivamente por parte de la autoridad. Si es un local comercial, bueno, pues también se habría que estar enterando los IVAs, ¿no? Si es un contrato de un bien inmueble y se quiere volver a vender sin tener la escritura se puede hacer la compraventa y que se haga nombre de nuevo adquirente. Si se hace una compraventa de un inmueble y se quiere volver a vender sin tener la escritura. Bueno, se pueden hacer escrituras simultáneas. Ejemplo, vas y le compras un fraccionamiento y en ese mismo momento que le estás firmando la compra ante el notario y está la inmobiliaria,
pues en la otra sala contigua del notario, pues puede estar ya quien te va a comprar esa casa o ese terreno. Sí se pueden hacer simultáneas, se meten inclusive, se mete el otro, se mandan al registro también, se manda el acto 1 y luego se manda el acto 2. Sí, sí se pueden hacer. Si ya le dan a ver unos terrenos, se escrituran, se tiene que esperar algún tiempo para vender. No, pues yo los puedo vender al día siguiente si tengo el deseo, la necesidad, no, no me tengo que aguantar. Si vendo una casa y siempre han estado los recibos de CFE a nombre de la propietaria, pero no los tienen físico, ya que es la casa de por los años que hay que hacer, pues yo no me iría ya por el tema de los recibos, trataré de ver algunas otras alternativas. Los estos que daba la comisión eran como unos estados de cuenta que emitía la comisión, pues esos no son válidos, se necesitan los recibos en físico para poderla exentar y si no, de lo contrario, pues habría que pagar o buscar alguna otra alternativa de exención, como puede ser los recibos de Telmex, que casi ya nadie tiene Telmex, recibos de telefonía fija, no celulares. En este caso puede ser también casas comerciales, recibos de estados de cuenta de casas comerciales, tarjetas bancarias. ¿Continúa vigente el programa del mes de septiembre del testamento? Sí, ya como lo comentamos, septiembre, mes del testamento. Casi siempre lo prorrogan hasta por octubre, pero no se confíen. Con estos temas de la pandemia, créanme que yo estoy sorprendido de personas conocidas dentro pues de mi relación con la comunidad en general, pues yo soy pues de muchos conocidos, de muchas amistades y en el caso propio, pues me han impactado muertes de repente de compañeros, de gente contemporáneos, no necesariamente adultos mayores. Yo creo que esto sí ha sido una situación muy, muy penosa. Pues hay que aprovechar septiembre del testamento, octubre también lo prorrogan, no hay cobro de derechos por parte del Estado, ese es el granito de arena que hacen ellos. Hay testamentos que la gente los hace a mano, según ellos dejan una cartita, pues eso no vale de nada, ¿no? A menos de que sea con una serie de requisitos y lo depositar ante notario, pero pues, no hay como que vayas con el experto y él te lo dicta, directamente lo elabora, tú se lo dictas, te asesora y con 2,000 pesitos te quedas tú muy tranquilo en el tema de tu último acto de disposición. Se puede hacer una acción de derecho, un contrato de promesa de compraventa con reserva de dominio. Si se liquida por el primero, ¿cómo quedará la cesión en su caso? Fíjense que este tema de las cesiones también implica mucho el aseo o la pulcritud en el tema de la ley de lavado de dinero. Yo creo que si tú le compraste al fraccionamiento, es mejor que te den el anticipo y con ese anticipo pues ir a liquidar a en este caso a la inmobiliaria, vas a liquidar a la inmobiliaria y listo, ¿ah? ¿Ya? Entonces, la acción de derechos sí la puedes hacer, pero en estricto sentido, también los fraccionamientos ahora se están poniendo ya muy estrictos donde no las están permitiendo. Yo creo que antes de que hagan cualquier paso, antes de que entreguen un dinero, pues yo creo que es importante acercarse con el fraccionamiento a ver cuál es la política de ellos, porque quien estaba pagando era la persona A y entonces luego llega el señor Z y quiere que le escrituren, van a decir, no, yo le escrituré al señor A, no al señor Z. Entonces tengan mucho cuidado en las sesiones, porque luego los inmobiliarios o las inmobiliarias no te quieren escriturar y con justa razón, porque quien estuvo pagando fue el señor A y no el señor Z. Pues ley de lavado de dinero, transparencia, pues tiene que haber esa línea muy definida de transparencia, ¿no? Porque aunque hay un testamento, tiene que hacerse el sucesor testamentario hasta que punto es válida la voluntad de la persona.
Bueno, es que una cosa es tener una voluntad dirigida, y les voy a poner un ejemplo. Si yo dar mis bienes a una institución para personas con problemas de adicciones y yo decido dar todo mi patrimonio, bueno, pues entonces esa asociación tendrá que ir a comparecer ante notario para aceptar la herencia y que pasen todos esos bienes para esa asociación en beneficio de las personas que tienen algún problema de adicción. ¿Qué pasa si yo no hago testamento? Bueno, pues en primer lugar es muy diferente. En el primer caso me fui al extremo y se lo di a una institución, a una asociación de beneficencia o para ayuda de problemas de personas con problemas con adicción. Y en el otro caso, ¿qué pasa? Bueno, pues si no dejo testamento, pues entra mi esposa junto con mis hijos. No tengo esposa, no tengo hijos. Bueno, pues entonces entran mis padres o mis hermanos. Dice por ahí un principio de derecho que los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos. Oiga, y es que si no dejo testamento, la Universidad de Guanajuato, el gobierno se va a quedar con ellos. Es muy relativo porque siempre va a saltar o a salir por ahí algún pariente lejano que a lo mejor nunca convivió contigo, pero bueno, pues ya él puede acceder y tener derecho a esa herencia, ¿no? ¿Hasta qué punto es válida la voluntad de la persona? Pues es totalmente válida. El testamento es un acto personal, revocable, libre, y es un acto que se hace ante notario público, y entonces pues, el notario elabora el testamento, él da un aviso al registro público de la propiedad, el ingeniero Luis Tejada Ramírez dictó su disposición testamentaria ante el notario, nada más, la escritura y tanta la fecha. Pero no le participo al registro a quien está instituyendo como heredero o herederos. Simplemente que hay un testamento aquí para cuando muera la persona, bueno, pues si se van por la vía judicial ante el juzgado, porque no saben si su padre dejó algún testamento, se manda a pedir un informe al registro público de la propiedad y ahí es donde se avisa que efectivamente hay un testamento con Fernando que se dictó el 8 de septiembre de 2020 y entonces, bueno, pues se le manda a pedir al notario para que lo acompañe al tribunal, se deja de el procedimiento del intestado y se va a la testamentaría, ¿no? Entonces, sí, pues es totalmente válido un testamento. Una propiedad que se heredó y posteriormente se donó de hijo a mamá. Hace 11 años, la mamá lo puede donar de nuevo a otro hijo, exentando el impuesto. Se donó del hijo a la mamá, y ahora la mamá lo quiere donar a otro hijo. Esas triangulaciones están prohibidas por la ley. En determinado momento, pues si te la fiscaliza la autoridad, pues te va a determinar recargos, multas, actualizaciones. Eso están prohibidas, esa triangulación de donaciones. En cuanto a los condominios, ¿qué precauciones debemos tener al comprar o al vender? Pues primero que nada ir con el administrador del condominio para ver si está al corriente en el pago de las cuotas de mantenimiento de la persona. Por ejemplo, Residencial San Antonio de Ayala no es un condominio, pero hay una asociación de condominios y son muy estrictos, entonces ahí tengan mucho cuidado porque si no, pues te van a sacar de las cuentas de 2 o 3 años atrás o más y pues lo vas a tener que pagar, ¿no? Básicamente es eso, checar que el condominio tenga las cuotas de mantenimiento. Hay algunos condominios donde no pagan cuotas de mantenimiento. Es importante también el reglamento, que tengas el reglamento, que te entreguen el reglamento. Y si no, bueno, pues pedírselo a algún otro condominio a ver si tiene su reglamento, porque sí es necesario para la escritura, como un requisito indispensable, que se tenga ese reglamento y que se agregue al testimonio que se le expide en este caso al adquirente, ¿no? Querían vender un terreno que venía de un testamento. El juez designa una notaría para hacer la escritura desde noviembre. Mi cliente ya pagó las escrituras, el traslado ya quedó, pero la inscripción al registro público van 6 veces que manda la inscripción y se la rechaza el registro. El fundamento vuelve a mandar el escrito. No lo encuentra. Para mandarlo a otra notaría para poder concluir la escritura se puede a través de la dirección de notarias que le soliciten terminarla. Pues habría que ver cuál es el problema, a ver qué causal es la que está determinando el registro público de la propiedad. El registro público de la propiedad cada vez es más estricto en la revisión de documentos, ahí también tengan mucho cuidado.
si pueden tramitar alineamiento y número oficial ustedes, o pídanselo al cliente de una vez. Eso sí es bien importante y yo creo que a las notarías ustedes también le van a llevar el trabajo de una manera más correcta y puntual. Alineamiento y número oficial, lo tramitas en ordenamiento territorial, debe tardar unos 10, 15 días, pero con eso se evitan muchos problemas, porque resulta que hay fincas pues, que no tienen actualizado, máximo hicieron lote de terreno, entonces hay que tramitar el alineamiento y número oficial a efecto de actualizar, porque la avalúo ya trae una calle, ya trae un número oficial, entonces si vamos a adecuar en ese momento, si vamos a escriturar, pues sí que vaya todo de la mano, que vaya acorde, que vaya todo congruente, ¿no? ¿Le pueden solicitar de la dirección de notarías? Pues sí, digo, habría que ver el caso concreto, cuál es. Yo creo que lo más importante es ver qué le está determinando y si es subsanable. A veces hay que subsanar algunos errores, algunas omisiones a través de escrituras complementarias y ya con ello pues se ingresa el acto 1 y el 2 y todo se queda bien definido para poder ser sujeto de inscripción. ¿Cómo se pueden proteger las escrituras del riesgo del mal uso proporcionales para un crédito? Pues yo no creo que haya problema viendo las propiedades de donación, ¿sabe? No solamente una propiedad. Yo creo que no hay problema. Yo creo que no hay problema en ese tema. Digo, yo tengo una escritura de adjudicación de 20 propiedades que me dejó mi padre y pues resulta que quiero ir a sacar un crédito agrícola, porque pues ahí viene un predio agrícola, entonces quiero solicitar un crédito refaccionario, ¿no? Pues yo creo que dentro de esa secrecía por parte de las instituciones de crédito, pues no hay ningún problema, ¿no? Al final de cuentas, no te desgastes, no te preocupes, el registro es público y cualquiera puede ir a sacar copia de tus escrituras, cualquiera también al registro civil puede ir a sacar tu acta de nacimiento, de matrimonio, porque es público. Entonces, hay un sistema de alerta también registral, pues que tiene un costo por año, ahorita en el momento no desconozco el costo. Hay un sistema de alertas que yo creo que eso le sirve mucho a los bancos o a las personas que tienen pues muchas propiedades y a lo mejor pueden no radicar en el estado de Guanajuato, activan el sistema de alertas y entonces ahí les está brincando la alerta ante el registro público, les llega una notificación de que se pretende hacer un movimiento con tu propiedad, ¿no? Entonces, ahí ya sería ver el caso en particular, a ver qué es lo que corresponde. Parece que eso es lo que traemos hasta ahorita del desahogo de las preguntas. En el tema de la inmobiliario que ustedes manejan, recomendación, sí manden los expedientes completos a las notarías. Créanme que nos cuesta más trabajo a nosotros y todo nos lo mandan por WhatsApp y a veces es un problema, ¿no? Entonces yo creo que hay que cambiar la forma de trabajar, eso es una recomendación. Todas las operaciones son muy diversas, todas las operaciones son muy diferentes y todos los clientes, pues cada cabeza es un mundo. Entonces yo sí considero que hay operaciones donde te tienes que traer a la mesa al comprador, al vendedor y tú como agente inmobiliario para poder platicar. Porque se juega mucho el canal descompuesto y no llegamos a entendimientos y arreglos. Yo creo que el notario puede ser un buen aliado tuyo como para que la operación pueda cristalizarse y se pueda llevar. Porque luego hay algunas inquietudes, dudas y empieza a haber malestares o empieza a haber inconformidades o faltas de cumplimiento y se puede caer la operación. Yo creo que el notario es quien te puede dar un poquito o un mucho de paz y él es el especialista, ¿no? Entonces yo creo que sí deposítense en la mano de los especialistas. Me preguntan que si hay alguna instrucción de parte del gobierno sobre la acreditación a los agentes inmobiliarios. Realmente nosotros yo creo que no tenemos por qué estar involucrados en ese tema. Yo creo que es un tema directamente entre ustedes como agentes inmobiliarios, directamente con el gobierno del Estado. Lo que sí es cierto es que
pues entre más preparados estemos cada quien en lo que hacemos, sea el médico, sea el dentista, el ingeniero, el arquitecto, en este caso el notario y el agente inmobiliario, pues sí debemos de estar con cursos, con acreditaciones, con certificaciones, y eso le va a dar más garantías al usuario en la contratación de sus servicios, ¿no? Entonces, pues yo creo que para allá vamos definitivamente. Obviamente, pues ahí va también el tema de crear un círculo o crear una, un método o una implementación de tener cautivo al agente inmobiliario, pues también para que tribute. Yo creo que también por ahí en ese sentido va un poquito enfocado esa reforma, ¿no? Esa implementación. Parece que en cuanto a preguntas, aquí estamos ya andamos sobre el tiempo. Espero haber logrado más o menos con ustedes el objetivo. Nosotros estamos a sus órdenes. Nuestro horario lo tenemos de 9 a 5. Estamos en la calle Cedro. Ya nos cambiamos, ya no estamos en la Torre Condominio. Tengo por ahí pendiente actualizar la ubicación en el Google para la ubicación de la notaría. Pues tratamos de poner unas oficinas más acordes a las necesidades de los clientes, de ustedes, y pues siempre procurando estar preparado para brindarles un mayor y mejor servicio. De mi parte, creo que sería todo, Luis. Yo les agradezco a los compañeros sus dudas. Si tienen alguna otra inquietud, con todo gusto, tengo un correo que es notariapublica06@prodigy.net.mx. notariapublica06@prodigy.net.mx. En ocasiones también, oiga, pues esto no me contesta, pues es que yo que trato de evitar celulares que no conozco, temas de seguridad. La otra situación es los teléfonos 624-2205, 624-2205, 625-22 Por el correo nos podemos estar contactando sin problema, alguna duda, alguna inquietud, y estamos para servirles. Un gusto a todos. Muchas gracias. Gracias a Reday, gracias Luis. Linda mañana. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias por tu apoyo. Como siempre, muchas gracias a todos los compañeros Reday, así como a los invitados Reday que estuvieron acompañándonos. Y nuevamente les vuelvo a comentar que cualquier sugerencia para algún curso, me lo comenten. El próximo martes ya tenemos una conferencia que por ahí nos comentó, pues fue representar a un ponente, Pepe Huerta. Y pues estamos abiertos para cualquier comentario con ustedes, cualquier sugerencia. Muchas gracias nuevamente al licenciado Fernando Ramos. Ha sido de un gran apoyo para nuestra asociación. Muchas gracias a la mesa directiva también por todo su apoyo. A Reday Salamanca también, porque seguimos trabajando unidos y esperamos siguiendo darles conferencias. Esperamos ya vernos pronto. Y ahorita lo de la pandemia está cambiando un poquito, pero pues esperamos ya pronto podernos juntar. Hay muchas cosas que festejar. Y agradecer nuevamente a todos los compañeros Reday y a todos los invitados. Muchas gracias y nos vemos para la próxima conferencia que va a ser el próximo martes. Gracias a todos, buenos días. Sí, creo que no se le puede cancelar el audio. No. Zoom